Y esa última llamada que tuve con ella estaba como triste y me dijo mucho, te encargo mucho a tus hermanos. Entonces fue algo que me quedó a lo mejor como algo muy pesado. Al día siguiente, me comentan que mis papás tienen un accidente, pero que están graves. Okay. No me dijeron, lo que había pasado realmente. Entonces, pues nos vamos a casa de mi abuela y ya estamos ahí juntos. Y ya para ir al velorio es donde me dan la noticia de que, ¿sabes qué? Ya vamos a ir al velorio. Pues tus papás murieron, los dos. Quedaron los tres juntos. ¿Con quién se iban a quedar? Normalmente siempre se quedan con la familia materna, normalmente. Eso hubiera sido lo ideal, porque es con la familia que más convivíamos, la verdad. Pero no sé si fue verdad o no, pero a nosotros lo que nos comentaron es que cuando mueren intestados, porque ese fue el problema con mi papá que murió intestado, la familia paterna es la que se hace cargo. Eso fue lo que nos dijeron, pero luego también, pues ya más grande que hice una investigación, me di cuenta que muchas cosas que nos dijeron no fueron verdad. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas, como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Mi nombre es Jessica Ríos y les recuerdo nuestras redes sociales para que nos den seguir. Estamos como Capillas del Carmen en YouTube y en Spotify y Apple Podcast como Aprendiendo a Vivir en mayúsculas. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada que nos va a platicar su historia de vida. Alguna vez muchos de ustedes tal vez lo habrán vivido, cómo es el salir adelante sin tener nada. Cuando la vida te quita lo más preciado, pero aún así logras salir adelante. Y para esta historia nos acompaña Lisette Hernández. Les voy a platicar un poquito más de ella. Ella tiene 49 años de edad. Ella nació en la Ciudad de México y desde los 3 años se vino a vivir a Monterrey por cuestiones de trabajo de su papá. Tiene 2 hermanos menores y 2 medias hermanas mayores. Su niñez estuvo rodeada de mucho amor y todo cambió cuando sus papás tuvieron un accidente, perdiendo la vida cuando ella tenía 11 años. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Lisette Hernández. Gracias por estar aquí, Lisette. Muchas gracias, Jessica. ¿Cómo gracias estás? por invitarme. No, encantada que estés aquí y este espacio es tuyo para que nos platiques tu historia de vida y gracias. Yo creo que le va a servir a muchas personas que nos puedan estar escuchando, ya que la vida está llena de sorpresas. Así y es. Un acontecimiento tan sorprendente como perder a tus papás en cualquier edad, pero a los 11 años, muy chica, yo creo que es un golpe muy fuerte de la vida. Así es. Que ahorita con tu historia que nos vas a platicar, pues probablemente le sirva a alguien de inspiración para salir adelante, para ser más resiliente. Entonces, bueno, platícame, quiero empezar que nos platiques un poquito más de ti. ¿Quién es Lisette? ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas actualmente? Y ahorita nos vamos adentrando un poquito más en tu historia. Claro que sí. Bueno, ya comentaste que tengo 49 años. Tengo 2 hijos que ya están en carrera. Y aunque mi carácter es así como puedo ser una persona tranquila, soy muy inquieta en cuestión de siempre estoy buscando hacer cosas nuevas. Me gusta mucho pintar cuando no tengo nada que hacer, me encanta la naturaleza. Ay, qué padre. Eso me conecta, haz de cuenta, conmigo misma cuando estoy triste o perdida. Me gusta mucho ir al cerro y reconectarme, ¿verdad? Para
para recibir señales. Claro. Y y pues estoy emprendiendo un negocio. Tengo tiempo dedicándome a bienes raíces. Muy bien. Y pues eso es lo que actualmente hago. Actualmente te dedicas. Qué padre lo Sí. que mencionas de la naturaleza. Yo Ujú. también soy fan Sí, me de la encanta. naturaleza y creo que sí es un momento para reconectar. Como Exacto. que, y sobre todo ahorita con tanto bullicio y tanto acelere, Sí, te desconectas. te desconectas exactamente. Bueno, adentrándonos Ujú. a tu historia, Lisette. Platícanos de cómo fue tu niñez, cómo fue tu núcleo familiar. Mencionas que tienes 2 hermanos que son Sí, del mismo matrimonio. del segundo matrimonio de mi papá, somos Ok. 3, yo soy la mayor, Ok. única mujer, y mis 2 hermanos son menores. Menores. Y tengo 2 medias hermanas, hijas de mi papá, de su primer matrimonio, Ok. con las cuales pues no tengo contacto con ellas, ¿verdad? Ok. Y bueno, mi niñez fue, se puede decir que una niñez soñada, la que cualquier persona, si pudieras escribir un libro de cómo sería tu niñez ideal, esa fue la mía. Para empezar, mis papás, pues fueron los mejores del mundo. Los 2. Los 2. Sí, Amorosos. muy amorosos, muy presentes. Nos tenían, muy activos, porque éramos muy inquietos los 3, pero tuvimos una vida soñada. Fuimos socios de un club, yo patinaba en hielo, también jugaba tenis, mis hermanos pues estaban igual, ¿verdad? Tenis, en todo nos tenían. Entonces para mis papás pues éramos lo máximo. Siempre era como que su hija lo máximo, por lo menos hablando de mí. Ujú. Siempre recibí eso, que siento que fue muy importante como formación mía, ya en general a lo que viví después. Eso que recibí de ellos fue para mí lo más preciado. El que te den esa seguridad de que tú vales, de que tú vas a lograr todo. Y hasta pareciera que como si hubieran presentido un poquito que iban a irse jóvenes, porque vivían la vida como si fuera el último día, lo que te dice la mayoría de la gente. Vive tu vida como si fuera tu último Vive día, tu ¿no? vida como si fuera la última. Bueno, muchos no lo hacemos y ahí estamos quejándonos. Ujú. Y ellos realmente así la vivieron, tuvieron esa dicha. Y pues mi recuerdo de la niñez fue esa. Estuve en uno de los mejores colegios de Monterrey, en muy buena colonia, de las mejores colonias. O sea, mi vida era en todos aspectos, vaya, también económica, Ujú. era Una vida una desahogada. vida completamente, que ahorita yo la recuerdo como si fuera irreal. Ok. Como que a veces digo, ¿habrá pasado? A lo mejor y fue un sueño. Así la recuerdo. ¿Cuántos años se llevan tus hermanos y tú cuando sucede? O sea, tú tenías 11 años. Yo tenía 11, el que sigue de mí tenía 9 y el más chiquito tenía 6 recién cumplidos. O sea, estaban todos muy Muy chicos. chiquitos. Ajá. Y pues era una familia que atraía, o sea, el núcleo de mi familia con mis papás atraía a la familia en general y más al lado de mi mamá. Entonces, toda la familia convivía mucho con nosotros. Me acuerdo de tíos en mi casa. Mi papá ayudaba mucho a su familia, o sea, ayudó a muchos tíos, amigos. Incluso me he topado con gente que trabajó con él y me dicen puras cosas bonitas, o sea, de él, de que tu papá, gracias a él conseguiste trabajo y me ayudó mucho en esto. Entonces, pues todo eso se siente muy bonito, ¿no? O sea, es como un aliciente de algo que te dejan, un legado,
de por qué camino irte en la vida. Claro, o sea, Ujú. eran dos seres humanos buenos Buenos, que hicieron todo por los suyos, eso es un hecho. por Ujú. sus respectivas Por familias de sus origen y familias la familia núcleo. y nosotros exactamente. ¿En qué momento, digo, obviamente ahorita que decías tú que a lo mejor ellos presentían que a lo mejor iban a irse jóvenes, todo esto tú lo deduces porque vivían como muy plenamente? Sí, o sea, vivían como al máximo todos los días ¿O hubo algún comentario y que alguna vez sí, hicieron? un poquito antes hubo una situación extraña donde yo no estuve presente, pero mi hermano, el más chico, tiene muy buena memoria y él me comenta que llegaron a la casa y estaba la casa abierta y mi papá les pidió que se quedaran en el carro, que no se bajaran. Y él se bajó y regresó muy nervioso y como que miradas con mi mamá. Y a partir de ahí como que empezó a cambiar todo y de repente, ¿saben qué? Nos vamos a ir a vivir fuera de Monterrey, nos vamos a ir a vivir a otro lado y de repente sin ellos tener, o sea, realmente nunca peleaban enfrente de nosotros o si tenían problemas no nos los hacía notar. Entonces, pues nos dice, nos vamos a separar y o sea, mi papá se va a Guadalajara y mi mamá decidió yo me voy a Mérida porque tenía alguna familia allá. O sea, separarse Separarse de ellos. ellos. Eso así estuvo muy extraño y totalmente, o sea, finalmente nos fuimos nosotros, mis hermanos y yo, con mi mamá. A Mi papá Mérida. se fue a Guadalajara, pero yo creo que fue 1 mes y medio cuando ya estaban hablando de que todos nos vamos a Guadalajara. Nos Ok. íbamos a ir todos para allá. Entonces, viajamos a Guadalajara a conocer el lugar donde íbamos a vivir. Incluso también hicimos examen de admisión en el mismo colegio que en el que estábamos aquí en Monterrey. Ujú. Hay uno en Guadalajara y mi mamá se regresa a Mérida. Se regresa a hacer mudanza y en una llamada telefónica que me hizo a mí, como que la noté como que se despidió. Ahí sí noté eso porque ella era como más, ¿cómo se están portando? Y pórtate bien y ¿qué hiciste? O sea, como más relajada. Y esa última llamada que tuve con ella estaba como triste y me dijo mucho, te encargo mucho a tus hermanos. Entonces fue algo que me quedó a lo mejor como algo muy pesado. Y se te quedó grabado. Sí, ¿Cuántos años? O sea, fue justo antes de... sí, eso fue justo antes de que mi papá fuera por ella. Entonces ahí fue donde fue el accidente. De hecho, yo iba a ir con mi papá, yo lo iba a acompañar y en el último momento decidió que él se iba solo y nos dejó con su familia que vivía en Guadalajara. Yo me quedé con una tía, hermana de él, y mis hermanos se quedaron con mis abuelos paternos. Entonces va mi papá y él y yo éramos súper bromistas y recuerdo también que mi última broma con él fue ponerle un cepillo que él usaba de picos, que yo le decía, ¿cómo te puedes peinar con esto si pica la cabeza, no? Ujú. Entonces me despido de él y se lo dejo según yo sordeada, ¿no? Para que se sentara Ah, ya. en el cepillo. Ajá. Y claro que, o sea, pues sí lo vio, ¿verdad? Obviamente, y ya nada más se rió y jajaja. Y se fue, la última vez que lo vi. O sea, primero hablas con tu mamá, Sí, te dice este comentario de cuida a tus hermanos, la notaste triste sí. y pasa tiempo o fue justo de que ya tu papá iba a ir a recogerlas para que se Fue la viniera. última vez que yo hablé con ella. Ah, esa fue la última vez, ok. Sí, y como fue en el 87, pues en esa época no había obviamente celulares, a ellos no les tocó. Claro. Creo que les tocó de los que se conectaban directo al carro, algo así, pero Sí, no sí, sí. había. Entonces, fue la última vez que hablé con ella y la última vez que vi a mi papá fue cuando me dejó en casa de mi tía. Ahora sí, si nos Ujú, vamos a lo que pasó, a los hechos, ujú. tú te quedas con una tía, tus hermanos con tus abuelos paternos. ¿En qué momento los reúnen o les dan la noticia por separado?
No las dieron por separado. por separado. Ok, ¿quién te da a ti la noticia? Mira, yo recuerdo esa noche ¿O ver, cómo fue? ver a mi tía, como que recibió una llamada el día del accidente y hablaba con su esposo, o sea, se encerraron y nada más me veían como les cambió la mirada, pero no me dijeron nada. Al día siguiente, me comentan que mis papás tienen un accidente, pero que están graves. Ok. No me dijeron, lo que había pasado realmente. Entonces, pues nos vamos a casa de mi abuela y ya estamos ahí juntos y ya para ir al velorio es donde me dan la noticia de que, ¿sabes qué? Ya vamos a ir al velorio. Pues tus papás murieron, los dos. A los 3 les dijeron en ese No, mis momento. hermanos sí supieron porque a ellos les tocó la noticia muy dramática de que contestaran la llamada de Policía Federal de Caminos a dar la noticia. Y pues mi abuela se puso muy mal. Tengo entendido, digo, yo no lo viví por lo que platican, pues se puso a gritar, pegarle al piso. Wow, o sea, ellos lo vivieron bien diferente. Ellos lo vivieron muy diferente. Exacto. Entonces yo me acuerdo, duré como día y medio porque tuvo que ir una tía a reconocer los cuerpos porque ellos chocaron en Minatitlán, Veracruz. Tuvo que ir ella allá y yo duré un día y medio imaginándolos pues en muletas, ¿verdad? A esa edad te imaginas, si fuera un accidente, están graves, pero pues se van a recuperar. No piensas lo peor. Ajá. Y y luego pues ahí fue la noticia choqueante. Van, los reconocen, regresan y ya a la Ajá. hora antes de hacer el velorio te dan la noticia. Me dicen. ¿Cuál fue en ese momento tu reacción? Y con tus hermanos sobre todo, porque ya estaban los 3 ahí juntos. Sí, o sea, no hablábamos. O sea, yo estaba en shock totalmente. Como que yo recuerdo vagamente gente en el velorio, la verdad. Yo como que estaba, pero no estaba. Sí, de repente platicaban cosas y yo realmente no. Estaba muy, muy desasociada de mí. Entonces, pues sí, estaba en shock. ¿Cómo fue que empezaste? Digo, fuiste al velorio, te Ajá. permitieron verlos. Yo pedí verlos. Tú sí pediste verlos. Sí, yo sí pedí Yo porque como porque estás muy chiquita, digo, no sé si... sí, no querían que los viéramos, pero para mí era importante porque iba a ser como una manera de procesarlo, de decir, esto es real. Si no, yo sentía que iba a decir, no es cierto, no eran ellos, a lo mejor se equivocaron. O sea, como que te rehusas a creer que es verdad, que ya no los vas a ver. Y pues yo sí los vi. Digo, es que a los 11 años, digo, para empezar el concepto de muerte, no sé si, digo, creo que ese día eres un poquito más consciente, pero... Sí lo comprendes, pero pues nunca te imaginas que las figuras que son lo más importante para ti en ese momento, o sea, a esa edad, que son tus padres, pues se hayan ido y tan jóvenes, ¿verdad? Juntos. ¿Cuántos años tenían tus papás cuando...? Mi mamá tenía 33 años y mi papá 44. Wow, estaban demasiado jóvenes. Estaban muy jóvenes. Ay, no, qué fuerte. Y van al velorio, vas con tus hermanos, a tus hermanos también. Sí, mis hermanos, lo que sí me acuerdo de mi hermano, el más chiquito, jugando con carritos. O sea, no captaba. Sí, él estaba ahí con sus carritos, entre los ataúdes, haz de cuenta, jugando con los carritos. Ay, chiquito. ¿Qué sigue después? Porque obviamente, pues es una noticia bien impactante para toda la familia. Claro. Para ustedes como hijos, que siento que no tienes cabeza para pensar en muchas cosas, pero no. ¿Qué sucedió después? ¿Cómo empieza a cambiar tu vida? Digo, porque normalmente creo que no se platica mucho a veces de que si yo llego a faltar, ¿quién se va a hacer cargo de mis hijos? Exacto. O a lo mejor lo platicas con cuestiones de testamento cuando ya estás un poco mayor.
Sí. pero no tan joven. O sea, pues 33 y 44, o sea, No te lo esperas a esa edad. exacto. Entonces, pues ya eran 3 hijos o sea, que habían dejado aquí. ¿Qué siguió para ustedes como familia? ¿Se quedaron los 3 juntos? ¿Con quién se iban a quedar? Normalmente siempre se quedan con la familia materna, normalmente. Eso hubiera sido lo ideal porque es con la familia que más convivíamos, la verdad. Pero no sé si fue verdad o no, pero a nosotros lo que nos comentaron es que cuando mueren intestados, porque ese fue el problema con mi papá que murió intestado, la familia paterna es la que se hace cargo. Eso fue lo que nos dijeron, pero luego también, pues ya más grande que hice una investigación, me di cuenta que muchas cosas que nos dijeron no fueron verdad. Entonces, sí fue todo un cambio porque imagínate, o sea, 3 chiquitos que aparte los dejan con dinero. O sea, nos dejaron con herencia y entonces empezaron, yo me quedo con uno, yo me quedo con otro. O sea, como intentar separarlos porque pues también yo entiendo que es pesado, ¿verdad? Pues de repente tráete a vivir 3 y mis hermanos eran muy inquietos los dos. Yo también ya de adulto puedo entender lo complicado que puede ser decir, bueno, pues yo me los traigo a los 3. Entonces empezó esa situación de yo me los quedo, pero pues con dinero. O yo me quedo con uno y me dan la parte de cada quien. Entonces, finalmente ahí vivía mi abuelo todavía y él decide, no, los 3 juntos aquí. Y mi abuelo empezó el intestado de mi papá y empezó un fideicomiso, esa era su intención. Pero él fallece a los 6 meses. Realmente se dejó morir de tristeza porque él tenía cáncer en los pulmones, pero estaba muy fuerte. De hecho, cuando le dieron la noticia, él iba manejando en carretera a los 76 años y yo vi cómo se dejó morir de tristeza. Ya no comía, no luchó por vivir y nos quedamos al cuidado de mi abuela 100%. paterna, 100%, pero ahí hubo un lapso de un año en el que el doctor le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que un año no cuidarlos porque se puso mal de salud. Y un tío que vivía aquí en Monterrey, ¿Hermano de tu papá? hermano de mi mamá, Tu mamá. nos cuidó un año y mi abuela pues nos mandó ese año pues obviamente con dinero, con muebles, con todo lo necesario para vivir. Para vivir, o sea, él compró una acción de un club, no en el que estábamos otro, pero luego nos regresamos a Guadalajara y pues ya no supe qué pasó con lo demás, ¿verdad? ¿Tenías abuelos de parte de tu mamá? Abuela. Y nadie en la familia de tu mamá como que luchó porque se quedaran. Ella fue a Guadalajara a hablar con mi abuela, pero realmente ni siquiera la tomó en cuenta. O sea, yo no sé qué tanto podía luchar el lado materno legalmente, pero lo que yo sí vi es que a toda costa mi abuela paterna se quería quedar con la tutela y el albaceazgo, porque teniendo a los 3, pues tú tienes el control, el manejo del dinero. Porque cuando yo cumplo los 18 años, que decido irme de ahí, es donde investigo todo y es donde me doy cuenta que todas las anomalías que hubo en el intestado, cosas que nos inventariaron, y ella con mentiras vendió una propiedad, por lo menos esa comprobable, al juez y nos despojó de todo. Toda nuestra herencia nos despojó por completo. O sea, mis hermanos y yo salimos de ahí a diferentes etapas, o sea, a diferentes edades, de diferentes maneras, sin un peso, sin un apoyo económico para estudiar una carrera, sin un techo, de nadie. Apoyo de nadie, más toda la situación complicada que vivimos ahí mientras estuvimos viviendo con mi abuela.
que yo creo que eso es lo más triste que pudimos vivir después de la muerte de mis papás. Que justo te quería preguntar, ¿cómo fue? Fallecen tus papás Ajá. y luego 6 meses después fallece tu abuelo. No sé qué tan cercana eras con él, pero pues, No mucho. La verdad, no mucho. casi no veíamos a la familia de mi papá. Ok. Para mí eran extraños. O sea, te Yo fuiste creo a vivir que con... los había visto 2, 3 veces en mi vida y ya. O sea, no los veía mucho. Mi papá sí iba mucho seguido a verlos, pero él. O sea, te fuiste a vivir con tus abuelos que casi no frecuentabas y Exacto. que realmente no los conocías, No. no sabías cómo eran. Ujú. ¿Cómo fue crecer con, pues, tu abuela materna, porque es quien se queda con ustedes? No, mi abuela materna Perdóname, tu abuela paterna, ¿verdad? ajá, Es la que se sí, queda a mi cargo de abuela ustedes paterna se queda con nosotros. con los 3, Ujú. con ayuda, no sé si de tus tías o tíos, pero ¿cómo fue crecer con ella? Fue lo más doloroso y traumático que pudimos vivir los 3. Wow. Así te lo puedo decir. Más que el accidente de mis papás, vivir con esa familia fue lo peor que nos pudo pasar. Vivimos constantes insultos, menosprecio, este, palabras como eres un inútil, tú no vas a poder salir adelante, eres esto, eres lo otro. A mis hermanos físicamente agredidos. Mi abuela tenía sus ratitos como de querer ser cariñosa con nosotros, pero nos dábamos cuenta que llegaba una tía, eran 3 tías, llegaba una tía y cambiaba su actitud hacia nosotros, impresionante. Entonces, pues si a esa edad te preguntas, o sea, ¿qué les hice, verdad? Para empezar, casi ni nos conocíamos. Soy hija de tu hermano, soy hija de tu hijo. Incluso mi abuela me llegó a decir, se me quedaba viendo y me decía, es que estás igualita a tu papá a esa edad. Y sí, o sea, realmente nos parecemos más a mi papá físicamente. Y no sé, yo ahorita ya de adulto, lo único que puedo pensar es qué carencia tendrían ellos como personas y qué tenían en su corazón para haber dado eso y no haber dado tantito cariño, tantito apoyo moral, que yo creo que lo requeríamos más que Claro, pues lo económico es súper importante, obviamente. Le hemos batallado mucho, le batallamos para salir, pero si nos hubieran dado amor y seguridad, yo creo que hubiera sido muy diferente, sobre todo para mis hermanos. No puedo hablar mucho por ellos porque pues ya les tocaría personalmente ellos hablar de lo que ellos quieran hablar de su vida. Y como lo vives a diferente edad, pues te pega diferente y yo soy la que más recuerdos tengo con mis papás, la que más, pues me quedó su formación, por así decirlo. Y lo único que te puedo decir es que toda esa etapa que viví ahí, viví como en mi burbuja. Lo que a mí me salvó, literalmente, fue estar en un colegio de jesuitas que me hablaban de Dios de una manera maravillosa, muy, como que te hacen muy humano, haces mucho servicio social, hice amistades increíbles, entonces yo iba ahí y haz de cuenta que yo era otra, o sea, al grado de que mis amistades de esa época se acuerdan de mí como una persona que siempre estaba atacada de la risa. Si tú ves mi foto de graduación cuando dieron el diploma de la misa, que estaba sola, no fue mi abuela. Ella fue a la fiesta de la noche, pero a mi graduación de la ceremonia no fue nadie. Y yo salgo con una sonrisa que hasta ahorita, a mi edad, digo, ¿cómo le hice? Y era Dios el que me sostuvo. Wow, o sea, desde muy chiquita, Ujú. pues te agarraste de Dios, pues, o sea, Sí, para realmente. como Ujú. sostenerte en ese momento tan difícil que estabas Tan viviendo. duro, sí. Y que siendo la abuela paterna, pues si ya no tenía su hijo,
pues lo que te queda es su descendencia, ¿no? O sea, como que sí está un poco Es, extra. es lo que yo, o sea, ahorita que soy mamá, si faltara uno de mis hijos y tuviera hijos, no podría yo imaginarme no querer estar cerca de mi nieto, o sea, y darle lo mejor porque es la extensión de mi hija o de mi hijo, Claro. ¿verdad? Pero pues no nos tocó así. ¿Tu papá nunca se expresó de ella de alguna manera como que era muy fría o sea, o Mi no? papá hablaba maravilloso de toda su familia. Mi mamá hablaba maravilloso de toda su familia. Eso es principalmente el motivo por el que acepté venir, porque ¿cuántos papás jóvenes no hay Ujú. que no te imaginas? O sea, tú crees que, y es lo que esperamos, ¿verdad? Todos queremos vivir hasta que estemos bien viejitos, Ujú. pero nunca sabes qué te pueda pasar. Entonces, yo estoy segura que tanto mi papá como mi mamá hubieran firmado con su sangre que su familia hubiera sido incapaz de dejarnos tan desamparados y tan frío, o sea, porque aparte no le daban un seguimiento real al cómo están. O sea, era, ay, en la reunión que tocó de esta Navidad, bueno, ay, hola tío, ¿cómo estás? Tenía mucho no verte. Ah, sí, ¿cómo te ha ido? Y párale de contar. O sea, realmente no había un seguimiento de alguien de real de preocupación, Ujú. de genuino de cómo estás, cómo sigues con esto, cómo vas con lo otro. Pero sí voy a hablar de toda la gente maravillosa que Dios me puso en mi camino, porque no puedo decir que yo salí sola. Llámale, amigas con su familia, amigos de mis papás. De hecho, yo salí vestida de novia cuando me casé de casa de una amiga de mi mamá. No. Entonces, sí, he tenido Tuviste más apoyo de otras personas que mucho no eran apoyo familia. de gente que no te imaginas. O sea, eso es una bendición. Sí. Entonces yo trato de ver eso. O sea, si te clavas en lo malo, no sales. O sea, yo creo que yo no hubiera podido salir si me hubiera clavado en lo malo. O sea, traté de, por ejemplo, en esa época, de irme mucho a excursiones con el colegio en donde yo estaba. Ujú. Había un club alpino, se llamaba el Instituto de Ciencias, que hacían muchas excursiones a cerros, a rapelear, sí, a subir cerros, se cuenta, a viajes. Entonces yo me apuntaba a todo y hacía los puntos que tenía que hacer con mi abuela porque era con pinzas para que me dejara ir y yo no estar ahí. Y todos los veranos mientras yo viví con ella, no estuve ahí, me inventé a dónde irme. Pero a veces me sentía como mal por mis hermanos, porque yo estaba como sobreviviendo, pues yo Ya. misma, ¿verdad? Para no estar en ese ambiente tan hostil. Ya. ¿Cómo fue vivir ese duelo tan sola? Y digo, con tus hermanos, pero ellos todavía estaban bien chiquitos también. Sí. ¿Tuviste algún apoyo? O sea, ¿te dieron un apoyo terapéutico? Ni siquiera eso. Todo fue en la escuela. Pues mira, mi abuela se intentó llevarme con un psicólogo, pero yo creo que me llevó unas 3 veces y ya no le dio seguimiento. No, bueno, 3 veces no es nada. No hubo un apoyo real. Mi apoyo eran mis amigas. Es que era como que yo aquí soy otra persona. Haz de cuenta que yo no iba a quejarme de lo que estaba viviendo, iba a reírme, a divertirme de cosas que pasaban en el salón. Como olvidarte un poco de lo que Sí, o sea, trataba sí, o me metía a todo, desde deporte, porrista, todo lo que fuera que me sacara de mi casa, yo lo hacía, incluso hasta toreé. O sea, Wow. sí, hacía de todo lo que podía hacer para
también para demostrarle que no era lo que ella me decía, que siempre me decía que, pues eso, o sea, trataba de como hacerme sentir como que yo no valía o Menospreciarte. sí menospreciarme, y que me hablaban por teléfono algún compañero para algo de un trabajo en equipo y ya me estaba insultando que me iba a quemar porque me estaban hablando hombres, y yo pues estoy en un colegio mixto, ¿sabes? Como, o sea, ese tipo de detallitos así, y yo trataba de como demostrar lo contrario, de claro que puedo, claro que sí valgo, y sí me acercaba en el colegio, sí me llegué a acercar con asesores espirituales y así, mamás como catequistas que le llaman, Ujú. y y pues con mis amigas era como nada más disfrutar la vida. Es lo que yo hacía. Eso me ayudó mucho. Y sobre todo, te voy a decir algo que está muy chistoso, pero me pasó a mí, es como sentir a mis papás presentes permanentemente. Entonces yo decía, ahora ellos me están viendo todo el tiempo, tengo que hacer lo que ellos se sientan orgullosos de mí. Y eso Ya. fue como una fortaleza que a mí me dio para Seguir adelante. salir adelante Y y bien. tratar de hacer lo correcto, ¿verdad? Ujú. Es lo que mencionaste al principio, que todo ese amor, contención que te dieron, toda esa presencia que te dieron mientras crecías hasta tus 11 años, Ujú. ahorita que lo platicas, o sea, pues yo creo que fungió como la base para que tú no te desmoronaras. O sea, si tú ya venías un poquito Sí, quebrantada y así inestable, pero no, o sea, te dieron muchísima seguridad sí, que te ayudó como a seguir creyendo en ti misma y no dejarte caer, digo, obviamente con altibajos y demás, sí, pero claro. ¿qué pasa? O sea, a los 11 años fallecen, te Ujú. quedas con tu abuela paterna y tus hermanos, y a los 18 dices que te vas. Dices, ya cumplí mi Sí, mayoría de edad, platícanos yo qué siguió después. desde los inicios que había los maltratos así emocionales tan fuertes que vivíamos, psicológicos, yo contaba los días para tener 18 años y poderme ir. Y pues llega el día que cumplo 18 años, me graduó de prepa y hablo con mi abuela y le digo, ¿verdad? Pues me quiero ir a vivir yo sola, porque aparte previo a eso me había comentado que si quería, que ya iba a ser mayor de edad, que si quería seguir ahí, que me pusiera a trabajar para aportar dinero a la casa. Entonces, pues encima de que qué pasó con el dinero, ¿verdad? Y nunca supiste, Sí, paréntesis, nunca supiste qué pasó con el sí, dinero. sí supe porque, como estuve en un buen colegio aquí, una amiga de la infancia, que su familia pues es familia reconocida, obviamente no voy a decir nombres, me hicieron el favor de sus abogados hacer la investigación sin cobrarme, y ya cuando investigaron que sí había caso, intenté primero hacer una rendición de cuentas, es lo que se solicita como heredera, Ok. y en representación de mis hermanos que eran menores todavía. Y lo que me topé fue muy duro porque había mucho más cosas de las que ella nos dijo. Ella nos decía que el dinero se había acabado cuando realmente vivíamos pues muy apenas, o sea, no era como que nos compraba ropa muy seguido ni nos llevaba de viajes tan seguido. Vivíamos en una muy buena casa porque ella vivía bien. O sea, realmente ella no tenía pues ni siquiera Necesidad de tomar lo que por era qué de usted. tomarlo. O sea, no sé, sinceramente todavía me pregunto por qué lo hizo, si sintió que era más justo que sus hijas se quedaran con el dinero que nosotros. O sea, es fecha que no sé por qué, no sé qué hizo con el dinero. Viajó mucho, pero pues yo también sé que mi abuelo le dejó a ella herencia. Y Ese dinero que tu papá les dejó a ustedes, ¿fue ujú, dinero que él hizo o era dinero también hereda, o sea, que le habían dado o no sé? no fue dinero que él hizo, él trabajó en gobierno Ok. y con don Alfonso Martínez Domínguez
él trabajó con él y previo a eso pues también en la Ciudad de México él trabajaba. Ok. Y mi abuelo pues del lado paterno siempre vivieron bien, ¿verdad? Y entonces metes esta rendición de cuentas. Meto esta rendición de cuentas porque mi papá también recién fue el accidente, vendió todo lo que había aquí, ¿verdad? Que la pura casa de la acción del club, con eso tienes como para decir cómo, ¿verdad? Cómo se acabó tan rápido. Y teníamos un penthouse que sí llegó a comprar mi papá y lo vendió con mentiras al juez. Tu abuelita. Mi abuelita dijo que yo todavía era menor, que la iba a vender para comprarnos una propiedad a cada quien, para que cada uno tuviera pues su propio departamento y así poder vivir juntos en un futuro o cada quien el suyo, se cuenta y rentar los otros. Y textualmente ahí tengo donde el juez le dice que ella tiene que regresar a ese mismo juzgado a rendir cuentas, que el destino de esa compraventa sea a favor de nosotros, lo cual nunca se hizo. En el momento en que yo pido la rendición de cuentas, pues me convertí en la bruja, ¿verdad? La malagradecida, toda la familia, mi pobre hermano, el más chico, que todavía vivía ahí, me platicó que eran juntas así para hablar, pero lo peor de mí, ¿verdad? De cómo me atrevía, o sea, si ella nos cuidó a solicitar esa rendición de cuentas, pero realmente fue porque, pues a mí nada más me dijo, no, pues no hay nada, o sea, no hay nada. Pero ya no pudiste recuperar nada. O sea, ya no se recuperó absolutamente nada. No ¿Sí? recuperé nada porque era abuso del menor y fraude, y eso era por la vía penal. Se inició una querella y al momento en que a mí me dicen, ¿sabes qué? Eso se va a seguir por oficio porque es penal. A mí me dio miedo, estaba pues todavía muy chica, a los 18 años todavía estás muy inmadura y sinceramente yo no tenía intención de hacerle daño a ella. A mí me decían, con esa querella que le llegue, vas a ver que va a tratar de negociar y va a hacer algo para regresarles algo de lo que les corresponde, y no fue así. Entonces me desistí y ella murió en su cama, no en la cárcel. Es algo que hay gente que me ha dicho que no lo hubieras hecho, era lo justo, se hubieras recuperado, pero yo hoy me siento tranquila que Tú actuaste bien. yo hice lo que mi corazón, a lo que yo tenía dentro de mí, decidió en ese momento, y así quedaron las cosas. El caso se archivó y ya no había manera que continuara. Wow, Lizeth. O sea, eso habla de, sí, de lo que hay dentro de ti, que eres una buena persona, que no fue más allá para querer como vengarse o no sé, como recuperar algo, no sé, pero wow, o sea, eso habla de ti y de tu corazón y de la persona también que forjaron tus papás. Sí. Ahora platícame, o sea, te vienes a los 18, haces todo esto y llegas aquí sin nada, te regresaste a Monterrey. Sí, me regreso a Monterrey porque era como una manera de venir a donde viví con mis papás. O sea, eso era como, me quiero regresar al lugar donde viví, que tenía su lado bueno y su lado malo, porque pues ya la vida que yo tenía pues ya no existía, ¿verdad? Y las amigas que yo tenía de mi infancia, pues ellas seguían en su mismo estilo de vida. Y yo empiezo a buscar qué va a ser de mí. Inicialmente vivo un ratito con ese tío que nos cuidó en ese niños. año de niños, pero su situación también personal estaba complicada con su esposa, entonces dije, no, aquí no, ahorita no es momento para estar aquí. Y finalmente empiezo a vivir con estudiantes y compartiendo departamentos con chavas que trabajaban, y así me fui cambiando de un lugar a otro. Yo creo que me cambié como unas 6 o 7 veces antes de casarme.
y inicié trabajando en una tienda de ropa. Luego, pues por el inglés, que era lo único que tenía, porque pues yo no podía estudiar, lo que ganaba era para pagar justito todo, tus gastos. mis gastos, y mi carro, bueno, se acabó casi incendiando porque no lo podía llevar ni al taller. O sea, haz de cuenta que lo tenía para moverme, pero ni lo llevaba al taller. Era para vivir al día, pero te puedo decir que desde el día 1 que yo viví lejos de ahí, fue como una paz inmensa. O sea, dije yo prefiero no tener un peso, pero vivir tranquila, vivir en paz. O sea, desde ahí se ha convertido como en mi filosofía, ¿verdad? De que gente que se ha ido, que no me trae paz a mi vida, yo digo, agradezco lo que viví contigo, o sea, que tengo que aprender, pero busco eso, o sea, es lo que busco. Y mi hermano, el que sigue de mí, voy a mencionar algo así porque es importante. A él, mi abuela, a los 15 o 16, no estoy segura, lo mandó a vivir con la que fue como la nana de la familia a un pueblito rancho sin dinero. Se deshizo de él, así, ya no puedo contigo. En vez de recurrir a alguien, a una familiar de mi mamá o algo, lo mandó. Ella era un amor de persona, ya falleció, pero yo sé por ella que a ella no le mandó nada de dinero. Entonces, tú te puedes imaginar el autoestima de mi hermano, su inseguridad, y de mi hermano menor, que también de ahí se fue, todavía menor de edad, a vivir con una familia de un amigo de él. O sea, ese fue la continuación, y bueno, eso ya sería una historia más larga platicarlo de ellos, pero acabamos Todos separados. De diferente manera, y el daño irreversible emocional que ocasiona una situación así es algo muy duro. Entonces, sí es algo que yo le preguntaría a las personas, o sea, ¿están seguros que tienen todo preparado? ¿Que saben con quién dejarían a sus hijos en caso de faltar? Déjenlo todo bien estipulado, porque de verdad nunca sabes lo que vayan a vivir. Claro. Sí. Y más sobre todo de la propia familia. O sea, que dices, pues se supone que es con quien cuentas, es tu apoyo. O sea, Sí. Jamás te imaginarías un trato así de No, parte de la familia materna no nos trató mal, o sea, pero la familia materna, pues como que viven en diferentes ciudades, son un poquito más, entre ellos son desprendidos. Entonces, ponle que si de repente había una llamada a mi abuelita, ella sí era la primera en hablarme en mi cumpleaños, y un tío que tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos me mandaba cartitas para ver cómo estaba y platicarme. O sea, él fue como que el que más se interesó en esos momentos que yo estaba sola antes de casarme, triste, haz de cuenta, en estar al pendiente emocionalmente. Eso para mí significó mucho. Ya. Porque no siempre es nada más híjole, apóyame con esto en la situación económica y te doy ahí tantito pero luego ya no me importa lo que te pase. Sí, un seguimiento, ¿no? Ajá, que un seguimiento real de cómo estás, o sea, realmente. Y aprendes, o sea, yo aprendí en que a esta vida venimos solos y nos vamos a ir solos, y tienes que estar fuerte y tomar las cosas desde otra perspectiva y no nada más estar culpando. O sea, a mí sí me costó trabajo perdonar, porque no te voy a decir que salí de ahí. No es para menos. Ajá, diciendo, ay, no, ya, yo soy buena y voy a salir adelante. No, me costó muchos años, que yo todavía tenía rencor hacia mi abuela, rencor hacia mis tías de por qué nos trataron de esa manera, pero ya no. O sea,
ya eso ya lo sané, ya las veo como con compasión, te digo, ya me pregunto qué habrán vivido para haber tenido tan poco que dar, Para que actuaran así, claro. ¿verdad? Llegas a Monterrey Ujú. sobreviviendo, Sobreviviendo, literal, literal, sí. y te casas. Sí, me caso, cumplo mi sueño de tener a mi propia familia, lo que había perdido de niña. Y me casé en el 2000 con una persona que yo admiraba y amaba realmente, pero se vienen situaciones muy complicadas de mi salud y eso, quieras o no, pues distancia, deteriora la situación y pues eso nos fue llevando a situaciones en las que ya no hubo manera de rescatar el matrimonio y pues bueno, obviamente yo tengo un daño, ¿verdad? No voy a decir Claro. estoy reparada al 100 y yo sé que yo tengo mi parte en la que con el daño previo más su daño previo que él tiene en su propia historia, pues nos separamos y ahí fue otra vez como un vuelve a empezar, Otro duelo otro duelo, que vivir. así Ya es. tuviste 2 niños, ¿verdad? Sí, tengo Hijos. mi hija, es mujer la mayor Ujú. y un niño el menor, que con el menor, con mi segundo embarazo me da una trombosis. Ese es el tema de salud que Ese es el tema de salud que estuve pues muy grave. La de gente a la veces, nada. sí, a las 10 semanas, o sea, los doctores nos explicaban mucho por qué, porque no tenía ni sobrepeso ni nada que indicara, por esto te dio, ¿verdad? Sí fue bien complicado porque pues en cama, inyecciones todos los días para estar anticoagulada y que no traspasara la placenta. Y el tiempo que estuve en el hospital al inicio de la trombosis, sí me decían, olvídate del bebé, o sea, el bebé se va a ir, Wow, porque yo así de tenía fuerte. desprendimiento de placenta. Entonces, sí me dieron un medicamento que creo que a lo mejor eso lo detonó y el reposo, o sea, y algo que a lo mejor ya tenía yo una predisposición en mi sangre, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo estar en el hospital con una confianza y una fe. Y entraban las enfermeras y me preguntaban, señora, ¿ya tuvo sangrado? O sea, ¿puede sangrar por los ojos? Y yo no, nada, nada. Pasan los como 12 días así de riesgo a que se zafe el coágulo y más porque Ujú. cuando estás joven el coágulo es nuevo y dicen que es más fácil que se pueda zafar. Ok. Entonces, pues imagínate para mí el dolor de imaginarme que yo iba a dejar a mi hija de 2 años, porque yo ya tenía una hija. Entonces Sí, yo fue con tu decía, segundo por embarazo. favor, Dios, o sea, no me hagas esto. Necesito estar bien por Yo ella. no puedo dejar a mi hija sin mamá, yo sé lo que es eso. Y me concedió el milagro, no solo de estar viva, sino de tener a mi hijo sano. Qué bueno. O Ujú. sea, esa fue otra Sí, etapa de tu vida sí, difícil. ¿Tuviste difícil. acompañamiento en ese momento de tu esposo? Sí, él estuvo acompañándome, pero para él ha de haber sido súper duro, Complicado, porque claro. él al mismo tiempo tenía que sacar adelante el negocio y yo en cama, y luego me vino pues una depresión, ¿verdad? Y luego a los 4 meses de que nace mi hijo, me operan, también me quitan la vesícula, es otra operación. Ya. O sea, fue como que Y sí, o recaída. sea, fueron muchas cosas que yo pienso que fue por todo lo que había vivido previamente, que en el momento en el que yo tenía que trabajar y salir adelante y no había de otra, pues como que en un momento se me vino la pelotita de emociones y a la salud. Y ya al final de mi matrimonio, cuando ya estaba deteriorado, me da la segunda trombosis. Fueron 2 trombosis. Fueron 2. Y esta fue, más arriba, o sea, más peligrosa. La primera fue en la ilíaca, abajo de la rodilla,
y la segunda fue en la ingle. Ahí fue donde, haz de cuenta que fue como un preámbulo a ¿qué estás haciendo? O sea, ¿para dónde vas? No puedes seguir así en ese estado de depresión, de tengo que salir adelante. O sea, esto no me está haciendo bien, a lo que sigue. Y prácticamente tomé esa decisión De separarte. de separarme y a partir de ahí, pues a ponerme las pilas, por así decirlo. Me puse a trabajar, sacar adelante a mis hijos. Obviamente su papá siempre estuvo presente, o sea, siempre tuvieron papá presente, convivencia con él, pero a él también se le vino una situación difícil económica, entonces yo tenía que trabajar para hacer muchos pagos, y luego me meto a un colegio sin tener carrera, o sea, lo que yo había trabajado era de asistente, Ujú. ¿verdad? Por el inglés. Estuve antes de casarme en empresas que requerían inglés y en la tienda de ropa que te comenté que fue mi primer trabajo. Ujú. Y llego a un colegio a la entrevista para el área administrativa y me dice la directora que estaba en ese entonces, me dijo, tienes muy buen inglés y tienes todo lo que se requiere para ser maestra. Me dijo, pero no te puedo meter si no tienes título. Vamos a hacer una cosa, me dice, tengo una vacante en primaria, trato de que te apoyemos para que, aunque sea con la mitad de la carrera, y tú te pagas la otra mitad, y empiezas a estudiar y toma un examen que te avale como maestra de inglés, porque yo iba a ser titular de inglés. Y me aventé así, literal, como al ruedo sin capote, ¿verdad? Ujú. Porque es como que Sí, un porque trabajo se diferente. estaba presentando la Se estaba oportunidad y la presentando tomaste. exactamente esa oportunidad y dije, es la manera en la que yo puedo estar con mis hijos, porque ellos estaban ahí, o sea, los cambié de colegio conmigo, a donde yo entré a trabajar y podía estar en las tardes con ellos, que para mí era muy importante ser una mamá presente, Claro. ¿verdad? Porque pues ahora mis chiquitos estaban pasando un duelo de sus Divorcio. papás separados. Exactamente. Uh-huh. Y entonces actualmente sigues como maestra de inglés. No, fíjate que cambié de rumbo. Después de ese colegio me fui a otro colegio. Sí seguí ahí, pero luego al mismo tiempo me dio la inquietud de aprender bienes raíces. Ya. Y entonces te digo que soy muy inquieta. O sea, mi carácter es así como soy más, puedo aparentar que soy tranquila, pero soy muy inquieta. Entonces, dije, no, me encantan los niños porque es mi pasión. Me fascinan y aprendes muchísimo de los niños, pero realmente no te pagan como para poder salir adelante sola, o sea, salir bien adelante. Entonces empiezo en el mundo de bienes raíces y veo que, oye, pues no me va tan mal, con todo y que estoy en el colegio, en la tarde viendo tarea con mis hijos, estudiando, y a mis ratos libres bienes raíces y de repente cerraba cosas que acabé soltando Ya. el te dar enfocaste. clases y me enfoqué en bienes raíces y así estuve un tiempo. Uh-huh. Ay, Lizeth, pues ya nos está ganando el tiempo, pero Sí. antes de finalizar, porque tu Uh-huh. historia de vida está muy impactante Uh-huh. y la verdad es que personalmente te admiro por haber salido adelante, porque no haber sido nada fácil quedarte sin padres, sin un apoyo de algún familiar, la parte esta económica, y aún así haber salido adelante, salir adelante bien, esforzarte y sobre todo que tuviste siempre a tus amistades. Dios nunca nos deja solos. Nunca, sí. Y quisiera que a nuestra audiencia, a quien sea que nos esté escuchando ahorita, que esté pasando por un momento difícil de duelo, de pérdida, de cualquier índole, ¿verdad? Porque en la vida pues hay muchos duelos. ¿Qué les dirías? Y también ¿qué le dirías a esa niña de 11 años que perdió a sus papás?
2 preguntas muy fuertes, muy, muy buenas. La primera te contesto, bueno, yo les diría a las personas que están pasando por duelo, para empezar, quiero nada más hacer rápido un comentario. A raíz de tanto duelo que yo he vivido, estoy estudiando tanatología. Muy bien, qué interesante. Sí, entonces el llamado es para confiar en Dios primero, o de quien, o sea, si no creen en Dios, de algo que los motive para salir adelante. Siempre hay algo, un hobby, algo que te nutra, el irte al cerro. El dolor no se va como magia, porque nunca se va. O sea, ¿cuántos años han pasado? Y al inicio de la entrevista, de esta plática, se me quebró la voz. Claro. Y no es como que yo viva en el pasado, no es así, pero es un dolor que permanece, nada más cambia. Entonces yo les diría, vean el enfoque, o sea, ya te pasó, ¿para qué? ¿Qué necesito aprender de esto que ya me pasó? ¿Cómo puedo ser más fuerte? ¿Cómo puedo ayudar a más personas a raíz de esto? ¿Cómo puedo ser resiliente? Si tengo que buscar apoyo, lo busco. Si la gente cercana a mí no me lo da, siempre va a haber una tercera persona, aunque no sea familiar, que te lo da, porque yo lo tuve. Te digo, no nos alcanzaría el tiempo para yo agradecerle a todas esas personas que en su momento me invitaban a su casa, vente todos los martes a comer, vente todos los días a comer, o que me ayudaban de una manera u otra, pero impresionante. O sea, yo no hubiera salido adelante sin esas personas que Dios o la vida, como le quieras llamar, me llegaban de una manera milagrosa. Entonces, confíen en que todo pasa y busquen qué es lo mejor que puedes sacar para ti. Entonces, esa es una pregunta. Y ¿qué le diría a mi niña de 11 años? Le diría, eres una niña muy afortunada, muy bendecida, porque tuviste a los mejores papás que pudiste haber tenido. Porque me ha tocado ver gente que tiene a sus papás ahorita y no los envidio. Y digo, no me puedo quejar. Los tuve 11 años, pero fueron los mejores. O sea, me dejaron tanto que espero yo poderles dejar una cuarta parte a mis hijos de lo que ellos me dejaron a mí. Ay, qué bonita reflexión. Y qué bonito que te expreses así de ellos. Estoy segura que donde quiera que estén. Espero que estén orgullosos, claro, porque siempre ha sido mi enfoque, que estén orgullosos de mí. Y perdón, pero dije, no voy a llorar, pero no, pues no lo puedo evitar. Es normal, somos seres humanos y aquí es un espacio seguro en donde obviamente, como dices tú, el dolor aprendes a sobrellevarlo. Sí. Aprendes a navegarlo, pero ahí está. Exacto. Simplemente aprendes a vivir con él. Hay que tener gratitud. Eso es el cierre para mí. Es el ver qué es lo que sí tengo, más lo que no tengo. Claro. Ok, no tengo esto, pero que sí tengo. Tengo salud. Tengo gente linda a mi alrededor. La gente que ya no está es porque no me aportaba algo bueno. Claro. Entonces agradezco también eso, que ya no estén. Y agradezco a la gente que está hoy por hoy conmigo. Y este espacio lo agradezco. Lizeth, muchísimas gracias. En verdad, gracias contrario. por hoy acompañarnos, por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, que esperemos que llegue a muchas personas y les pueda servir, porque yo espero que sí. A veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por algo difícil, pero pues aquí estamos todos en esto llamado vida. Claro. Entonces, gracias nuevamente. Gracias a ti. Y bueno, pues gracias a ustedes por sintonizar un episodio más de Aprendiendo a Vivir. Nos vemos en el próximo. Siempre juntos, siempre.